Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Lobo Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irabu Aragua, donde el día de hoy tocaremos el tema de los adodis, un tema demasiado controversial en la tierra que la querramos ver, llámese Ocha, llámese Ifá, ¿vale? Entonces empezamos. Aunque un adodi como tal tiene prohibición de pasar a Ifá, hay que recordar cuando un grupo de adodis, un grupo de alacuatas y un grupo quien gobernaba dicha tierra. Entonces Orunmila comienza su viaje y se prepara para él a tan lejana tierra. Cada vez que llegaba a una tierra, sus habitantes insistían en que permaneciera en la misma y que no continuara con ese viaje. Y cuando descubrieron que Orunmila estaba yendo a la tierra de Inlapata, le negaron todo tipo de ayuda, porque esta gente era muy renegada. Por lo tanto, los alimentos que tenía en su bolsa se estaban escaseando. Y ahí es donde su verdadera procesión comenzó a suceder. Cuando Orunmila llegó a la tierra de Inlapata, estaba muy agotado y deteriorado. Y cuando cruzó el puente sobre el río, se cae inconsciente al río. Y en ese estado fue visto por un grupo de adodis. Y entre ellos dijeron uno al otro: un viajero cayó al río, ¿qué hacemos? E insistieron, mencionando: ¿no ven que un hombre cayó al río? Otro responde: ¿quién puede ser? Nadie quiere visitarnos. Entonces llegan al río y vieron a Orunmila tirado entre el barro y el collar de alrededor de su cuello, y se dieron cuenta de que era Orunmila, a quien Inlapata estaba esperando. Algunos fueron a contarle a Inlapata, otros sacaron a Orunmila del fango, lo lavaron, lo vistieron y le dieron comida. Cuando Inlapata llegó, ya estaba Orunmila totalmente repuesto, ya estaba descansado, ya estaba comido y ya estaba arreglado, lo cual le agradeció mucho a estas personas. Esto nace en Ollaniboche, que es un tema muy controversial con respecto a los adodis, a las alacuatas, a las pachangaras. De pachangaras, que vienen siendo homosexuales, lesbianas y prostitutas, salvaron al mismo Orunmila cuando iba a visitar el pueblo de Inlapata. Y aquí mismo nos dice que se atiende a la adodi, mas no se le hace ifá. Aquí es donde nace el que todo mundo que llega a la casa de un religioso se deba de atender, desde adodis, desde lesbianas, desde prostitutas, desde gente que anda en malos pasos. No le podemos cerrar la puerta, pero lo que sí debemos de hacer es encaminarlos hacia un buen camino. Hablando en la cuestión de la gente que se puede cambiar, es decir, que anda en una mala vida, y si no quiere cambiar, pues ahí sí se le abre la puerta y que continúe, ya que uno como religioso, aquí brincamos otro tema, no solapa malas actitudes, ni viciosos, ni rateros, ni secuestradores, ni matones, ni nada. A gente que está en esos ambientes y quiere salir, claro que se le apoya, pero no se solapa más de eso, porque el oricha no solapa eso. Y regresando al tema de los adodis, y en este odu nos dice que nunca se debe menospreciar a nadie. Asimismo nos narra un pataquín que en este camino Orunmila tenía un hermano que se llamaba Akbaranife, que era homosexual, y vivían juntos en la misma tierra de Adonile, que era una tierra de adodis. Ahora, este hermano de Orunmila sobresalía por sus dotes de clarividencia, lo que le había incrementado una gran fama en aquella tierra, donde todo el mundo deseaba que lo consultara, por lo que no iban a casa de Orunmila. Akbaranife, para no restarle poder y prestigio a su hermano Orunmila, le propuso que le consagrara en Ifá. Orunmila, indignado, le dio un bofetón, por lo que Akbaranife lloró delante de Olofi. El Ekwa, que tenía sus defectos y que también Orunmila lo ignoraba, decidió vengar a Akbaranife y preparó un ewe, logrando que Orunmila perdiera los movimientos en una de sus manos. Así, al quedarse Orunmila manco, por así decirlo, no podía atender a sus semejantes o a sus ahijados, ni hacer las grandes consagraciones a las que se estaba acostumbrando la gente. Donde tuvo el jefe de aquella tribu, que era Awo Ollaniboche,
el que con Adie Dundun Meiji intercedió por él ante Olofi, por así decirlo, y Obatalá para que Orunmila pudiera lograr de nuevo usar las dos manos. Olofi y Obatalá le pusieron la condición de que para concederle ese beneficio a Orunmila, este tenía que entregarle primero a Wofaka a su hermano Akbaranife. Orunmila tuvo que jurar ante Olofi y Obatalá que se la iba a entregar, y a cualquiera con cualquier defecto que llegara a su casa, haciéndole de todo, excepto la consagración de Atefa y Fa. Así de nuevo, Orunmila pudo trabajar con sus dos manos gracias a la Wo o Yuani Boche, ¿vale? Entonces este pataquín nos narra esta situación donde le hicieron Ifa al hermano de Orunmila, pero a nadie más, bajo el mismo juramento que hizo ante Obatalá y ante Olofi, ante sus dos mayores. Pero y ahora en Ocha, ¿una Dodi se puede iniciar en Ocha? Claro que sí. O sea, queda que claramente entendido que los Adodi no van a pasar Ifa, únicamente pueden tener derecho a Wofaka. Pero una consagración en Ocha claramente que se puede, no hay una restricción. No hay por qué clasificar a una persona por su preferencia sexual, siendo en sí que esa persona no decide nacer así. Es algo con lo que ya se nace, o sea, es un patrón. Y hay que recordar que ¿quién nos hace la cabeza? Obatalá. ¿Quién nos hace los pensamientos? Obatalá. Entonces, si Obatalá manda a una persona así, uno no es quien en la tierra para crucificarlo y cerrarle las puertas al entendimiento, a que estudie, a que comprenda de la religión, ¿vale? Como lo nombra el Odun Osadi, entre varios otros, cada cual nace con su habilidad y debe de conformarse con su suerte. O sea, no tenemos por qué ser de este tipo de personas, porque ante los ojos de Olofi todos somos iguales. Yo me he topado con grandes religiosos, me he topado con grandes personas, me ha tocado atender a gente que es de esta preferencia sexual, son adodis, se les denomina así, no se les clasifica ni se les hace a un lado por esto, pero a mí me ha tocado mucha gente así y créanme que valen mucho. Y pues ya para resumir, una dodi en la Ocha tiene puerta abierta para hacerse casi de todo, hablando en el sentido de recibir su elegua, sus eleques, lo que vienen siendo sus guerreros, lo que viene siendo su coronación, bajar el ángel de la guarda, etc. Tiene puerta abierta para muchas cosas, para otras tantas no, pero ese ya es otro cantar, ¿vale? Entonces ese era el videotema del día de hoy, para que no nos comenzamos a hacer una cultura cerrada, una cultura que discrimina, si no hay motivo de dónde, si no hay un Odun que nos dice ciérrale la puerta a esta persona, y al contrario, nos dicen ábresela, pero hay restricciones, hay reglas que obedecer, ¿vale? Entonces, ese fue el videotema de hoy, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y utilidad. Si ha sido así, compártanlo, suscríbanse al canal Irao Aragua Ocha en YouTube o a la página de Facebook Irao Aragua. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones respecto a este tema, qué les han inculcado ustedes, comenten, háganos saber su opinión, ¿vale? Que es bien importante. Pues me retiro, mi nombre es Alejandro Romero, Ologo Obatalá, y no me voy sin antes recordarles, vivan en Ire, no caminen en Osokbo. Hasta luego.